En este vídeo vamos a explicar el voltaje de funcionamiento de los nuevos circuitos controladores de servos. Esta nueva gama de circuitos consta de los accionadores de servo por mando a distancia, que serían el de 1 y el de 4 canales, y los grabadores de servo, que serían el de 1 y el de 4 canales también. La principal característica que tienen estos nuevos circuitos es que tienen dos entradas de voltaje. Una es la principal, el voltaje que alimenta el circuito, y una opcional que sería la que alimenta el servo. La que alimenta el servo es opcional porque el servo podría, todo el circuito y el servo podrían alimentarse con una única entrada de voltaje. También hay que tener en cuenta que ambas entradas de voltaje no llevan ningún interruptor, es decir que en el momento que conectéis alimentación por ahí, el circuito y el servo estarían alimentados, con lo cual se estaría gastando pila mientras lo estáis utilizando. Para eso, lo mejor es utilizar fuentes de alimentación tipo batería con interruptor de este estilo o de este estilo, ¿no? Que ya nos permiten apagar el circuito o el voltaje del servo cuando no lo estemos utilizando, o quitar las pilas en el momento que dejemos de utilizarlo para que el circuito no consuma pilas. Pero bueno, eso depende ya de vuestra aplicación y de cómo lo estéis utilizando. ¿Por qué utilizamos dos entradas de voltaje? Pues porque principalmente los servos consumen bastante energía y eso puede producir picos de voltaje que interfieren en el funcionamiento del propio circuito. Incluso hay servos que que son de mala calidad o que hacen un ruido electromagnético que impiden, sobre todo en el caso de los que funcionan por radiofrecuencia, que impiden que les llegue la señal del mando a distancia al circuito. En esos casos es bueno tener una alimentación separada para el servo y otra separada para el circuito, porque de esa manera el servo consume su propio voltaje y no influye en el circuito. Es importante que el circuito tenga un voltaje estable, porque si no, lo que puede ocurrir es que se puede reiniciar o funcionar como no es debido. Es decir, por ejemplo, os voy a mostrar este circuito. Ahora, por ejemplo, está utilizando unas pilas que están gastadas. Entonces vais a ver qué es lo que ocurre. Ahora mismo le he puesto una velocidad de funcionamiento baja. Entonces, el consumo que tiene el servo va a ser bajo. Por ejemplo, os voy a mostrar. Está configurado en modo alterno, ¿vale? Y lo que ocurre es que funciona normalmente, sin problema, todo perfecto. Pero si en algún momento tuviese un consumo más elevado, es decir, hace algún movimiento más brusco o si tuviese que funcionar más rápido, eso haría que consumiese más corriente y como estas pilas están gastadas, no pueden suministrar suficiente energía al circuito y al servo, lo que hace es que el voltaje cae por debajo de un mínimo y hace que el circuito se reinicie. Os lo voy a mostrar aumentando la velocidad de funcionamiento del servo. Y ahora, si os fijáis, lo que ocurre es que el servo se mueve mucho más rápido, pero se reinicia, o sea, no llega a quedarse en la posición que debería quedarse, que es la que está aquí, y al reiniciarse lo que ocurre es que vuelve a la posición de inicio. El circuito se reinicia porque en algún momento concreto no tiene voltaje suficiente, se reinicia y al iniciarse el circuito lo que hace es mandarlo a posicionarse en la posición de inicio del circuito. Este es un ejemplo de los casos que podrían ocurrir, que os pueden ocurrir a vosotros, y sería un caso para poner una fuente de alimentación por separado, solo para el servo, o poner unas pilas nuevas. También lo que podéis hacer en estos casos es utilizar, en vez de una fuente de alimentación separada para el servo y para el circuito, tener fuentes de alimentación que sean capaces de suministrar la corriente necesaria que requiere vuestro servo y el circuito. Por ejemplo, las pilas de litio polímero o litio-ion, que son las que se utilizan en aeromodelismo, por ejemplo, son muy buenas porque suelen ser capaces de suministrar una corriente bastante elevada, ya que están hechas para aviones a radiocontrol o helicópteros que requieren cambios de consumo muy drásticos. Y eso hace que pues, estas baterías puedan suministrar la corriente suficiente en la mayoría de los casos, siempre dependiendo del servo que estéis utilizando. Este sería otro ejemplo de una batería de litio polímero que sería capaz de suministrar la corriente suficiente y que con solo una fuente de alimentación os sería suficiente.
¿Cuándo os puede ocurrir esto? Pues que requiráis una fuente de alimentación por separado. Pues como decía, cuando las baterías no sean no puedan suministrar suficiente corriente, cuando las baterías estén bajas, también cuando los servos sean muy potentes, o también que requieran hacer mucha fuerza, ¿vale? También puede ser que si los servos se mueven de una manera muy rápida o hacen un cambio de sentido muy brusco, eso lo que puede ocurrir también es que el pico de voltaje que genera haga que caiga el voltaje del circuito. También la mala calidad de los servos, que son servos que nunca se terminan de posicionar bien porque están constantemente como buscando la posición de donde deberían ir, y eso es porque internamente están mal construidos, son de mala calidad. En esos casos también sería bueno tener una fuente de alimentación por separado. E incluso en ese mismo caso, en esos servos que son de mala calidad, o bueno, también hay servos de buena calidad, pero que generan una especie de ruido electromagnético por el motor que tienen, que es un motor pues, potente y que genera un ruido electromagnético, sobre todo en los circuitos de radiofrecuencia. Ese ruido electromagnético impide o por lo menos disminuye la intensidad de la señal del mando a distancia, con lo cual en esos casos podría ocurrir que estéis presionando el mando a distancia y no siempre reciba la señal el circuito o no se reciba por completo, y eso puede ser por el ruido que genera el servomotor. En esos casos también es bueno poner la fuente de alimentación por separado. Y bueno, vamos a pasar a explicar cuáles son esas dos fuentes de alimentación que tienen. Vamos a empezar por la fuente de alimentación principal, que es la fuente que sería el conector verde que trae los circuitos, que bueno, voy a explicar todo con el circuito de un canal por mando a distancia, pero es equivalente para todos los demás circuitos. Todos traen su conector de alimentación principal. Y aquí es donde podéis conectar dos rangos de voltajes. Podéis conectar de 3 a 5 voltios, que es el voltaje de funcionamiento, digamos, por el que funciona siempre el circuito. Y después también podéis conectarlo de 8 a 15 voltios, y ese es un voltaje que hay un regulador interno dentro del circuito, y el voltaje que nosotros le metemos de 8 a 15 lo convierte a 5 voltios, nuestro regulador. Nuestro regulador de voltaje, si usamos ese voltaje, un voltaje superior, nos lo disminuye hasta 5 voltios, que es lo que necesita el circuito. Pero para poder elegir uno u otro voltaje hay que hacerlo en el propio circuito. Es decir, eso no se detecta automáticamente, sino que vosotros, antes de conectarle el voltaje, tenéis que haberlo configurado de la manera correcta. Por defecto, siempre viene configurado en los circuitos de 8 a 15 voltios, como se puede ver en este. En este. Aquí. Disculpad que lo tenía mezclado. En este se puede ver que pone 815 y aquí hay una especie de soldadura, ¿no? Y esta es la configuración que viene por defecto cuando compráis el circuito, en todos, ¿vale? Se puede cambiar y podéis configurarlo para que funcione de 3 a 5 voltios, y lo que hay que hacer sería, pues, esto consta de 3 puntitos plateados, y esos 3 puntitos se configuran de la siguiente manera. Si del centro a la derecha, en este caso, ¿no? Que sería estaría haciendo contacto con el símbolo de 8 a 15, es que está configurado para que funcione de 8 a 15 voltios. Si la soldadura, como en este caso, está hecha del centro hacia este lado, que es donde pone 5 voltios, que serían los 3 a 5 voltios, pues significa que podemos utilizar ese voltaje. La configuración es muy fácil. Simplemente con un soldador pasáis el soldador limpiando un poquito la soldadura que ya está hecha para que se separen estas dos, y aplicaríamos un poquito de estaño entre la del centro y la otra. Y así podríamos cambiar entre uno u otro configuración de voltaje. Y después, bueno, como digo, si utilizamos la de 8 a 15, no es que el circuito funcionará siempre igualmente a 5 voltios, pasa que el voltaje pasará por el regulador de voltaje. Ambas entradas de voltaje, tanto la de la voltaje principal como el voltaje del servo, no tienen protección contra polaridad inversa, es decir, hay que tener mucho cuidado.
al conectar el voltaje por los conectores, porque si lo conectásemos al revés podríamos quemar el circuito o podríamos estropear el servo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, bueno, vamos a pasar a explicar cómo se configuraría el voltaje la entrada de voltaje del servo, que es muy similar, pero en este caso lo que aplica es a la otra entrada, ¿no? Esta entrada no trae el conector porque directamente podríamos soldar los cables directamente aquí en caso de que necesitásemos, pero si no se necesita, pues no hace falta conectar nada. Entonces, en este caso, como se puede ver aquí, que esta es la entrada, tenemos la misma configuración, este selector, en el cual podemos seleccionar o 5 voltios o podemos seleccionar la entrada de voltaje del servo. En este caso está seleccionado los 5 voltios, que es pues la conexión de estos dos cuadraditos juntos. Si quisiéramos conectar el voltaje de servo, la entrada de voltaje de servo, lo que habría que hacer es cambiar esa configuración por la del otro lado, simplemente soldando estas dos y dejando sin soldar la de este lado, ¿vale? En cada uno de los circuitos puede que esté hacia un lado o hacia el otro, pero bueno, la propia leyenda, los propios símbolos os indican hacia dónde hay que soldar, con lo cual ahí no debería haber ninguna duda. Ahora, cuando estéis conectando el voltaje, o sea, cuando estéis utilizando el voltaje del servo y la conexión, bueno, sería cuando estéis utilizando una fuente de alimentación especial para el voltaje del servo, con esta configuración, el voltaje que recibirá el servo será, por supuesto, el que vosotros le enviéis. Y eso dependerá un poco del servo que estéis utilizando. Hay servos que pueden funcionar con 3 voltios, con 5 voltios, incluso los hay que funcionan con 7, 8 voltios o más. Lo que vuestro servo os permita está bien. No os paséis porque podríais estropear el servo. Ahora, en cambio, cuando estéis utilizando la configuración que aquí pone 5 voltios, depende un poco de lo que hayáis seleccionado en el voltaje de entrada del circuito. Porque si tenéis seleccionado lo de 8 a 15, lo que ocurre es que el voltaje, como ya os dije antes, pasa primero por un conversor de 5 voltios y eso sería lo que se suministra al servo. En cambio, si tenéis seleccionado de 3 a 5 voltios, como es en este caso, lo que ocurre es que el servo no se alimenta a través del regulador, sino que se alimenta directamente de la entrada de voltaje del circuito. Es decir, que si estáis utilizando 3 voltios para alimentar el circuito, el servo también se estaría alimentando con 3 voltios. O sea que depende un poco de lo que hayáis seleccionado aquí. Igualmente mirad las imágenes en las preguntas frecuentes y en las instrucciones del producto para todo esto que estoy explicando lo podéis ver en imágenes de una manera más sencilla. Y bueno, esa sería la forma de configurar los voltajes, en qué caso utilizar un voltaje u otro. Y nada, cualquier duda que tengáis podéis poner en contacto con nosotros y os lo explicaríamos. O bueno, si también queréis o necesitáis que la configuración venga dada de otra manera, simplemente escribiéndonos un email o en el propio pedido que nos hagáis, indicar que queréis la configuración de otra manera y nosotros os podemos hacer la configuración que vosotros queráis.